Hola a todos, el día de hoy vamos a conversar acerca de engranajes. Los engranajes son parte de las máquinas que, según la función que se realizan, están clasificadas como máquinas de transmisión de movimiento circular. Es decir, estas máquinas reciben movimiento circular y entregan movimiento circular a su vez. Los engranajes son ruedas dentadas cuyos dientes encajan entre sí y transmiten fuerza y movimiento circular entre ejes cercanos, mientras este empuje que van a ejercer los dientes de un engrane sobre las otras. Este tipo de transmisión va a ser bastante adecuada cuando queremos transmitir grandes fuerzas, porque a diferencia de las poleas, los dientes de los engranajes no van a deslizar entre sí. Por el contrario de, como decíamos, las ruedas de transmisión o las poleas con correa, porque en esta se va a producir un deslizamiento cuando la fuerza o el torque presente excede la fuerza de la fricción, la resistencia que puede ser la fricción. Aunque en ocasiones estas otras sí pueden ser beneficiosas frente a las ruedas dentadas, ya que permiten absorber estos cambios bruscos, como de velocidad, como grandes aceleraciones o frenadas. En este caso, los dientes de los engranajes motriz y conducidos se ajustan perfectamente, es decir, se engranan, por lo que nunca van a patinar. El tamaño de los dientes de todos los engranajes debe siempre ser igual. Y para ello se utilizan, por eso es que se utilizan para transmitir grandes potencias. La rueda conducida va a girar en sentido inverso a la rueda motriz, igual que las ruedas de fricción. En función del tamaño de cada rueda dentada, está el número de dientes. Y así es como se puede construir sistemas de aumento o de reducción de velocidad de giro. Como hablábamos previamente, las ruedas de fricción van a ser la forma más sencilla de transmitir movimientos giratorios o circular de un eje a otro que esté cercano, utilizando estos cilindros o estos rodillos de fricción o ruedas de fricción. Y esto va a ser quizás la opción más simple, la más idónea, como decíamos, hasta que la fuerza de fricción máxima en la junta sea rebasada por las demandas de transferencia de torque. La adición de estos dientes en los cilindros de rodamiento va a permitir esta mayor capacidad de torque, sin que se pueda producir un deslizamiento. Entonces, es así como las ruedas se convierten en engranes, y cuando se juntan los engranes, se conoce a su vez como un engranaje. Cuando tenemos un engranaje, cuando se ajustan, el más pequeño por convención se va a llamar piñón, y el engrane más grande queda con el nombre de engrane. Existen diferentes tipos de engranajes que se pueden utilizar para diferentes aplicaciones. Vamos a hablar rápidamente acerca de los 4 principales tipos de engranajes que existen. El primero van a ser los engranajes rectos. Estos de aquí tienen dientes paralelos al eje de rotación y se emplean para transmitir movimiento de un eje a otro que se encuentren en sentido paralelo. De todos los tipos de engranajes, este de aquí va a ser el más sencillo, razón por la cual se lo utiliza mayormente en diferentes aplicaciones. Es el más utilizado y también es el que vamos a utilizar para hacer nuestros análisis cinemáticos, especialmente cuando estemos hablando de la forma de los dientes. De ahí tenemos los engranajes helicoidales. Estos de aquí, su característica es que poseen dientes que se encuentran inclinados con respecto al eje de rotación. Estos de aquí se utilizan por lo general para las mismas aplicaciones que los engranajes rectos. La ventaja de estos de aquí sobre ellos es que cuando se utilizan son más silenciosos, no son tan ruidosos como los engranajes rectos.
y esto se debe a que el engranaje se va haciendo de manera gradual entre los dientes durante el acoplamiento. Asimismo, debido a esta misma inclinación de los dientes, se van a desarrollar cargas de empuje y pares de flexión, que no están presentes en los ejes rectos. Por eso hay que tener cuidado, porque se pueden desfasar. En ocasiones, estos engranajes helicoidales también se pueden utilizar para transmitir movimiento entre ejes no paralelos. A continuación, tenemos los engranajes cónicos. Estos de aquí presentan dientes que tienen una forma que están formados sobre superficies que parecen conos truncados. Estos de aquí mayormente se emplean para transmitir movimiento entre ejes que se intersectan en una línea imaginaria. Aquí podemos ver engranajes en la figura con dientes rectos. Estos también pueden ser engranajes cónicos con dientes helicoidales. También pueden ser engranajes cónicos en espiral. Estos se cortan de manera en que el diente no es recto, sino que forma un arco circular. Por último, tenemos el engranaje de tornillo sin fin o de gusano. ¿Y por qué se llama así? Bueno, pues se le denomina ese nombre porque tiene una cierta similitud a este animal. El sentido de rotación del gusano va a influir en el sentido de rotación de la corona o la rueda dentada. Y va a depender específicamente en la inclinación que tienen los dientes. Si es que los dientes tienen una cierta inclinación debido al empuje que se genera por la normal de los dientes, esta va a ser la que ocasiona el movimiento de los dientes de la corona. Así como cuando hablábamos de las ruedas locas en las ruedas de fricción, para los piñones, para los engranes, también tenemos este mismo tipo de engranes que podemos agregar. Estos se lo utilizan cuando tenemos que transmitir movimiento o potencia a unas distancias mayores, más grandes que el diámetro de nuestros engranes. Y lo que hacemos es que interponemos estas ruedas dentadas entre la rueda motriz y la conducida. Esto de aquí no va a influir en la transmisión, simplemente elonga la distancia, aumenta la distancia en la que pueden estar y también va a influir en la dirección de movimiento entre la primera y la última, permitiendo que la rueda de entrada tenga la misma dirección de giro que la rueda de salida. La ley fundamental del engranaje indica que la razón de la velocidad angular entre los engranajes de un engrane debe ser constante a lo largo del acoplamiento. Eso va a significar que la razón de velocidad angular es igual a la razón entre el radio de paso del engrane de entrada o del piñón y el del engrane de salida. Y aquí vemos que hay una relación entre los signos. El signo va a ser positivo o negativo dependiendo del tipo de arreglo que tengamos, cilindros internos o externos. Si es que tenemos un engranaje interno, vamos a tener un signo positivo. En cambio, si tenemos un engranaje externo, vamos a utilizar el signo negativo.
Si es que esta razón de velocidad o relación de transmisión es mayor a 1, entonces decimos que es un multiplicador de velocidad. Si es que en cambio la es igual a 1, es velocidad constante. Si es que es menor, hablamos de un reductor de velocidad. El inverso de esta razón de velocidad va a ser la razón de torque. Este va a ser el recíproco y eso nos va a indicar cuál es la ventaja que nosotros ganamos cuando estamos hablando de transmisión de potencia, de fuerza en sí. Cuando ya hablamos específicamente de la razón del engranaje, que es nuestra ventaja mecánica integral, vamos siempre a utilizar el valor absoluto y aquello que me da un valor mayor a 1. Entonces, dependiendo de qué tengamos, vamos a utilizar la razón de velocidad o la razón de torque. De modo que un tren de engranajes, básicamente un dispositivo para intercambiar torque por velocidad o viceversa. Es por eso que estos engranes, estos trenes, estas máquinas podemos utilizarlos, se lo utiliza bastante para impulsar cargas pesadas o la transmisión de un automóvil. Cuando tenemos un tren de engranajes, es decir, un arreglo de varios engranajes por diferentes etapas, la razón de este de aquí va a ser igual a la multiplicación de la razón de cada una de las etapas de esto aquí, de cada una de las combinaciones, así como hemos hablado en ocasiones anteriores para las ruedas de fricción. De todas maneras, este de aquí va a ser la ventaja mecánica cuando hablamos de una situación ideal. Pero como sabemos, realmente esa no es una situación que se da. Siempre van a haber pérdidas en cualquier tipo de máquina o mecanismo. En el caso de los engranajes, especialmente el helicoidal, vamos a hablar, puede suceder algún tipo de fricción, puede ser pérdida de esta energía por la vibración, porque no están alineadas. Hay diferentes razones que nos llevan a analizar la eficiencia, a que tengamos una menor eficiencia, y esa va a ser la relación entre la potencia de salida y la potencia de entrada. Los engranajes rectos son los que generalmente van a tener la mayor eficiencia, entre el 98 y 99%. Esta va a ser mayor a la eficiencia que conseguimos con engranajes helicoidales que se encuentran en ejes paralelos, que va a ser ligeramente menor, entre 96 y 98%. Y esto se debe a la fricción deslizante que ocurre a lo largo del ángulo de esta hélice. Como presentan una fuerza de reacción a lo largo del eje del engrane, lo que no pasa con los engranes rectos. Por ejemplo, los engranes helicoidales deben tener por eso cojinetes de empuje, lo mismo que cojinetes radiales en sus ejes para impedir que se separen a lo largo del eje. Como último caso, tenemos también los engranajes helicoidales que se encuentran en ejes perpendiculares o ejes cruzados. En estos casos, como vemos, la eficiencia puede disminuir significativamente entre el 50, y puede ser bastante variable, entre el 50 y el 90%. En estos casos, el juego helicoidal paralelo, en sentido opuesto, pero con el mismo ángulo de hélice, tiene una línea de contacto entre los dientes, y eso provoca que pueda manejar cargas elevadas a altas velocidades. El juego helicoidal cruzado tiene un punto de contacto y una gran componente de deslizamiento que limita sus aplicaciones a solamente situaciones de cargas ligeras. Es por eso es que hablamos que su eficiencia es mucho menor. Estos de aquí puede ser que se conecten y se desconecten mientras están en movimiento. Es por eso
que en lo posible vamos a buscar utilizar engranes rectos porque son una mejor opción que estos helicoidales, ya que en estos casos el ángulo de la hélice no va a interferir con el movimiento de cambio axial. Vamos a hacer un ejemplo. En este ejercicio tenemos un tren de engranajes y nos indican que el engranaje del eje motriz tiene 18 dientes. En el eje intermedio hay montado un engranaje doble que tiene 45 y el otro 18 dientes, es decir, están en un mismo eje. En el eje de salida tenemos un engranaje de 58 dientes. Nos piden que calculemos que si es que, el eje motriz gira 100 revoluciones por minuto, ¿a qué velocidad va a girar el eje de salida? Entonces, primero identificamos cuáles son nuestros engranajes. Este de aquí va a ser nuestro engranaje motriz. Es nuestro piñón. Este de aquí va a ser nuestro engranaje de salida. Nuestro engrane de salida. Y ahora escribimos cuáles son la cantidad de dientes que tenemos para cada caso. Z1 es igual a 18 dientes, Z2 es igual a 45 dientes, Z3 es igual a 18 y Z4 es igual a 58. Otro dato que conocemos es la velocidad del engrane motriz, del piñón. Tenemos que W1 es igual a 1000 RPM. Entonces, como ya hemos hablado en ocasiones anteriores, conocemos la fórmula de los engranajes acoplados. Y en ese caso tenemos W1 por Z1 es igual a W2 por Z2. Esta es nuestra fórmula. Y aquí es importante poder analizar e identificar cómo sucede el acoplamiento entre los ejes. ¿Cuáles están conectados con qué? Vemos aquí que el engranaje 1 se conecta con el engranaje 2. Es decir, estos son una etapa de nuestro engranaje. En cambio, el 3 se conecta con el 4. Es por eso que cuando estemos haciendo el análisis, tenemos que considerar estos de aquí. Otra consideración importante es que, conociendo que el engranaje 2 y 3 se encuentran sobre el mismo eje, ambos van a tener la misma velocidad. Entonces, esto es un dato importante que lo sacamos a partir de nuestros conocimientos conceptuales y teóricos. Entonces, vamos primero a determinar cuál es la velocidad del engranaje 2. Tengo que W2 es igual a W1 por Z1 dividido para Z2. Eso me da igual, me va a dar igual a la velocidad de entrada, que es 1000 RPM, por la cantidad de dientes de entrada, que es igual a 18, dividido para la cantidad de dientes del 2, que es 45. Y eso me va a dar igual a 400 RPM. Conociendo que la velocidad del engrane 2 es la misma que la 3, procedo a utilizar esta misma fórmula para el siguiente caso. Tengo que W4 es igual a W3 por Z3 dividido para Z4. Eso va a ser igual a 400 RPM por 18 dientes dividido para 58 dientes.
Y eso me va a dar igual a 124.14 RPM, es decir, revoluciones por minuto. Ahora, nos piden que calculemos cuántas vueltas da el eje 4 por cada 100 vueltas del eje 1. Es decir, cuántas vueltas da mi engrane 4, el de salida, por cada 100 vueltas del eje 1, del engrane motriz. Entonces, con eso podemos hacer una regla de 3 directa. Cuando el engranaje 1 gira, cuando el engranaje 1 gira, a 1000 revoluciones por minuto, es decir, 1000 vueltas por minuto, entonces el engranaje 4 va a girar a 124,14 revoluciones por minuto. Es decir, por cada 1000 del engranaje 1, el engranaje 4 va a girar 4 veces. Entonces, si es que este gira 100 veces, ¿cuántas vueltas va a girar este de acá? Para ello, X es igual a 100 por 124,14 dividido para 1000, y eso da igual a 12.4 vueltas. Es decir, cuando el engranaje motriz, el piñón de 100 vueltas, el engranaje de salida va a ser igual a 12.4 vueltas. Y esa me va a dar una mejor idea de cuál es la reducción de velocidad de todo mi sistema. Ahora vamos a hablar un poco más de detalle acerca de la nomenclatura de los engranajes. Es decir, vamos a analizar cuáles son cada una de las partes y los detalles que conforman el diseño y la forma de un engrane. Empecemos por la cara. Esta es la sección lateral que tiene un diente. El ancho de esta cara se mide a lo largo del eje del engrane. El flanco es la cara interior del diente, es decir, esta va a ser su zona de rozamiento. El espesor del diente va a ser esto de aquí y se va a medir en el círculo de paso. Y el ancho del espacio del diente, es decir, el espacio que hay, es el espacio entre cuando termina un diente y empieza el siguiente. Ambos se miden en este denominado círculo de paso. Como pueden observar, el ancho del espacio va a ser ligeramente mayor que el espesor del diente. La diferencia entre esas dos dimensiones se va a llamar holgura. Si no hay suficiente holgura, es decir, no hay suficiente espacio entre un diente y otro cuando está el acoplamiento, el lubricante no podría cubrir apropiadamente los dientes, lo cual podría llevar a un sobrecalentamiento, ruido, desgaste y fallas en este engrane. El círculo de paso, que es donde indicamos que se mide el espesor del diente y el ancho del espacio, es un círculo teórico en el que por lo general se basan varios de los cálculos que realizamos en los engranajes. Su diámetro es el diámetro de paso. El paso circular, P, es la distancia medida sobre este mismo círculo de paso, desde un punto de un diente a un punto correspondiente de un diente adyacente. De esta manera, el paso circular es igual a la suma entre el espesor del diente y el ancho del paso. Y este paso nos va a ayudar a entender cuál es el avance que tiene un diente. Se lo puede entender también como la longitud de arco entre el círculo de paso. Este paso circular va a definir el tamaño del diente. La fórmula para calcular o para hacer una relación del círculo de paso es igual a pi
por D, por el diámetro, dividido para N. O también pi por el módulo. Este paso del diente también se lo puede medir a lo largo de la circunferencia del círculo de base. Y este se va a conocer como el paso de base, que como vemos en esta relación, va a tener esta relación. Paso de base es igual al paso circular por el coseno de phi, siendo el coseno de phi el ángulo de presión que vamos a ver en un momento. El adendum va a ser la cabeza del diente, es decir, esta porción superior que hay, esta porción superior del diente. Y esta de aquí se determina por la distancia radial que hay entre la cresta o el borde superior del engrane y el círculo de paso. El dedendum va a ser la parte inferior del diente y este va a equivaler, esta raíz también llamada, equivale a la distancia radial entre el fondo del engrane hasta el círculo de paso. El dedendum es ligeramente más grande que el adendum y esto está hecho de esta manera para brindar un poco de holgura entre el tope de un diente acoplado, es decir, el círculo del adendum, y la parte inferior, el círculo del dedendum, del espacio entre otro engrane. A esto se le denomina claro. La suma entre el adendum y el dedendum se va a denominar altura o profundidad total. Por último, el módulo representa la relación que hay del diámetro de paso con el número de dientes. La unidad de longitud se suele emplear en milímetros. El módulo señala el índice del tamaño de los dientes en unidades del sistema internacional. El paso diametral, P, está dado por la relación del número de dientes, este es el paso diametral, el número de dientes en el engrane respecto al diámetro de paso D. Por lo tanto, es un recíproco del módulo. Debido a que el paso diametral se va a utilizar por lo general con unidades del sistema inglés, se va a expresar en dientes por pulgada. Ya vamos a hablar de la conversión cuando trabajamos en sistema internacional y sistema inglés. Ahora veamos un poco más de cerca cómo es la geometría del contacto, es decir, cuando estamos uniendo dos engranes. Los círculos de los que se desenrolla la cuerda del diámetro de fondo se llaman círculos base en estos engranajes respectivos. Observen que estos de aquí son necesariamente más pequeños que los círculos de paso, que son estos de acá. Estos círculos de paso, como decíamos, este círculo teórico en el que basamos la mayoría de nuestros cálculos. De ahí tenemos estos de aquí que van a ser el diámetro del círculo del mayor, el que viene, se lo mide desde la cabeza del piñón, arriba del adendum. Y esto de aquí va a ser el radio de paso del engrane. Y como vemos, va a existir una tangente que es común a estos dos círculos, a estos dos círculos de base de los engranes. Esta de aquí cruzan a lo largo de los puntos de contacto. Y este de aquí se va a llamar eje de transmisión o línea de acción, que va a ser tangente, como decíamos, a estos dos círculos de base.
este eje de transmisión siempre va a pasar por el punto de paso sin importar en dónde están en contacto los dos dientes. Y este punto de aquí va a ser el punto de paso, es decir, el punto de contacto que va a haber entre los dos dientes. Vamos a ver paso por paso, antes y después del contacto, cómo se comportan estos dientes. Tenemos en este momento estamos viendo cómo se observan los dientes, justo antes del contacto. Cuando están girando antes a una velocidad angular, tenemos aquí el ángulo de aproximación que va a ser este de aquí, con respecto a la horizontal. Tenemos nuestro ángulo de aproximación y cada uno de los engranes se está dirigiendo como se muestra en las imágenes. Y aquí vemos, este punto de aquí es aquel en el cual inicia el contacto. Ahora vemos este par de dientes justo al final del contacto. Tenemos aquí, este de aquí, va a ser el punto final del contacto, y este de acá va a ser el ángulo de recesión. Las normales comunes a estos dos puntos de contacto pasan por el mismo punto de paso. Esta propiedad de la involuta confirma la ley fundamental del engranaje, en la que decíamos que la normal común a los perfiles de los dientes en todos los puntos de contacto, cuando están engranados, siempre deben pasar por un punto fijo sobre la línea de centro, llamado punto de paso. La relación del radio del engrane impulsor con el radio del engrane impulsado va a permanecer entonces constante a medida que los dientes entran y salen del engranado. A partir de esta observación del comportamiento de la involuta, es posible replantear la ley fundamental del engranaje de una manera que sea más cinemática. La razón de velocidad del juego de los engranajes será entonces una constante definida por la relación de los radios respectivos de los engranajes al punto de paso, que va a ser este de aquí el punto de paso. Aquí tenemos nuestro eje de transmisión, que es la normal común, y la longitud de acción va a ser la distancia a lo largo de la línea de acción entre estos dos puntos del engranaje. Es decir, está definida por la intersección de los puntos de cabeza respectivos con la línea de acción. La distancia a lo largo de este punto de paso, a lo largo del círculo de paso del engranaje, va a ser el ángulo, va a ser el arco de acción. Y estos ángulos subtendidos por estos puntos y la línea de los centros van a ser el ángulo de aproximación y ángulo de receso, como decimos. Como indicábamos, la distancia a lo largo del círculo de paso dentro del engranado va a ser el arco de acción. Los ángulos subtendidos por estos puntos son el ángulo de aproximación y de receso, y aquí vemos la ecuación de la longitud de la acción. En esta ecuación, RP y RG van a ser los radios de los círculos de paso del piñón y del engranaje respectivamente. Mientras AP y AG son los adendos del piñón y del engranaje respectivamente. Esta constante C va a ser la distancia que hay entre los centros de ambos engranes.
Y por último, este ángulo, ¿sí?, va a ser el ángulo de presión, girado en la dirección del engrane impulsado. ¿Qué es el ángulo de presión? Va a ser este ángulo entre el eje de transmisión o línea de acción normal común y la dirección de la velocidad del punto de paso. Los ángulos de presión de los engranajes son estandarizados en unos cuantos valores por los fabricantes de engranes, es decir, no puede ser cualquier ángulo, porque estos van a definir la distancia entre centros nominales del engranaje cuando se está fresando. Estos de aquí van a ser los ángulos estándares que se utilizan para fabricar 14.5, 20 grados y 25 grados, donde el de 20 grados es el más utilizado. Este de aquí, de 14.5 grados, de hecho, ya casi no se lo utiliza, se lo considera casi obsoleto. Realmente uno puede hacer cualquier ángulo de presión que uno quiera, pero el costo de estos engranajes disponibles en ángulos de presión estándar, fabricar un engranaje con un ángulo de presión distinto realmente es difícil de justificar, porque tienen que hacerse fresas especiales y fabricarse de maneras distintas, a diferencia de estos que se encuentran ya fácilmente. Por lo general, de manera estandarizada, los dientes tienden a tener esta forma, una forma de involuta. Este va a ser, la involuta en un círculo va a ser una curva que se genera desenrollando una cuerda tensa a partir de un cilindro. Y aquí hay 3 puntos importantes. La cuerda va a ser siempre tangente al círculo base. El centro de la curvatura de la involuta siempre se encuentra en el punto de tangencia de la cuerda con el círculo base. Y una tangente a la involuta siempre va a ser normal a la cuerda, la cual es el radio de curvatura instantáneo de esta involuta. ¿Y por qué nos interesa esta involuta? Este de aquí es una forma geométrica que se utiliza para darle forma a los dientes al momento de cortarlos. Cuando en un cilindro se cortan dientes de involuta, con respecto a un círculo base específico para crear un solo engrane, vamos a tener un comportamiento específico en ellos. Cuando tenemos dientes en forma de involuta, los errores de distancia entre centros no van a afectar la razón de velocidad. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros estamos instalando engranajes, va a haber una distancia ideal entre los centros. Y esta distancia entre los centros de cada eje nos proporciona los diámetros de paso nominales para los cuales se diseñaron los engranes. Sin embargo, las limitaciones en los procesos de manufactura dan, por lo general, una posibilidad baja de alcanzar exactamente esta distancia ideal en los centros, incluso también cuando se están instalando. Entonces, lo más probable es que va a haber un error en la distancia entre centros, incluso cuando es muy pequeño. E incluso cuando eso es pequeño, nos va a dar errores en la conexión que hay entre los engranes, entre cómo se esta relación y cómo existe el movimiento. Si es que la forma del engrane no es una involuta, entonces el error entre esta distancia de centros va a provocar una variación o una onda de velocidad de salida, de manera que la velocidad angular de salida no va a ser constante, incluso si tenemos una velocidad de entrada constante, violando así la ley fundamental del engrane. Por esta razón, la involuta es una forma casi universal de los dientes. Existen algunos que no utilizan esta forma. De todas maneras, esta va a ser la que me trae la menor cantidad de errores. En la actualidad, los engranes están muy estandarizados por la forma y por el tamaño del diente, incluso por los diámetros, cantidad de dientes y más detalles. Y aquí observamos 2 organizaciones que son las que
se encargan de hacer estos análisis de las formas y de los diferentes estándares de diseño de los engranes. La Asociación Americana el Instituto Americano de Estándares Nacionales y la Asociación Americana de Fabricantes de Engranes. En estas dos páginas ustedes pueden ver mucho más detalles, incluso pueden descargarse algunas normativas para definir, porque en la práctica incluso los ingenieros mecánicos no necesariamente fabrican engranes, sino que cuando están diseñando sistemas, fabricando, o incluso los que están diseñando y fabricando, no escogen medidas al azar, sino que uno se apalanca de estas normativas para tomar decisiones de diseño. Para uno sigue estas normativas para tomar decisiones de diseño, porque están sustentadas en estudios y análisis ya hechos. Y aquí en la primera tabla podemos ver las dimensiones de los dientes estándar que hay en los engranajes de profundidad total definidos por esta AMA. Vemos aquí los pasos diametrales estándar, ya sea cuando tenemos dientes finos, y lo fino grueso. Podemos ver en este otro diagrama los pasos y módulos. Y en esta otra tabla, las especificaciones ACMA para dientes de engranes por su profundidad total, su ángulo de presión, paso grueso y paso fino. Los engranes métricos, y aquí es lo que hablábamos hace un momento, en algunos casos los componentes mecánicos vienen en sistema internacional, es decir, metros, milímetros, y en otros casos vienen en la medida americana, estadounidense o inglés. Los engranes métricos no son intercambiables con los engranes estadounidenses, son medidas un poco distintas. La conversión de módulo milimétrico a pulgadas se ve en la siguiente expresión. Y como nosotros sabemos, aquí vemos módulos métricos que son estándares, y a pesar de que ambos tienen perfil de involuta, van a ser tamaños distintos, entonces no podemos combinar. ¿Cómo sabemos cuáles son las medidas de un engrane, ya sea de sus dientes, su paso o su profundidad? Podemos utilizar algunos tipos de instrumentos, lo que principalmente se utiliza es un calibrador de Vernier. Existen también unos calibradores Vernier de alta precisión que nos puede permitir analizar otros elementos más. Si es que lo abrimos completamente de esta manera, podemos medir el diámetro externo del diente de esta manera. Si podemos medir el paso del diente utilizando los dientes de este Vernier, y así podemos hacer algunas de las mediciones que necesitamos, entendiendo cuál parte de este instrumento utilizar. Como decíamos, por lo general, siempre se mantiene una diferencia entre el adendum y el dedendum, entre estas dos medidas, para que exista una holgura en el momento en que se unen los engranes, esta holgura de aquí. Y de esa manera no existan interferencias, no existan errores. En algunos casos, la raíz va a ser suficientemente grande como para extenderse por debajo del círculo base. Entonces, de ser así, la parte del diente debajo del círculo base no va a ser involuta e interferirá con la punta del diente en el engrane adyacente, el cual sí es una involuta. Si el engrane se talla con una limadora de dientes estándar o una fresa, la herramienta de corte también podría interferir con la parte del diente debajo del círculo base y eliminará el material que provoca interferencia. Eso produce un diente socavado, como se muestra en la figura. ¿Y a qué nos referimos con socavar? Bueno, pues escarbar por debajo, dejándola en falso. El socavado en los dientes está
motivado por la interferencia de la herramienta generadora durante la elaboración de este engrane. Esta interferencia socavo elimina la parte inferior del perfil de envolvente. Lo negativo de este socavado es la reducción de la longitud del perfil envolvente, disminuyendo así la razón de contacto. Y además disminuye la sección crítica para los esfuerzos de flexión, es decir, si es que se obtiene esto de aquí, los dientes van a tener menor resistencia. La interferencia de maquinado o socavado en la base del diente va a depender de varios factores, como el tipo de parámetros de la herramienta de elaboración, el número de dientes del engrane que se elabora y el coeficiente de corrección. La interferencia, y bueno, pues este socavado provocado por las herramientas de fabricación puede evitarse si es que no se fabrican engranes con pocos dientes. Si un engrane tiene una mayor cantidad de dientes, estos van a ser pequeños comparados con su diámetro. Conforme el número de dientes se reduce en conforme el número de dientes se reduce en un engrane de diámetro fijo, el tamaño de los dientes va a aumentar. En cierto punto, la raíz va a exceder la distancia radial entre el círculo base y el círculo de paso. Y ahí es donde ocurre la interferencia. Vamos a hacer un último ejercicio. Con este ejercicio vamos a ver más profundamente la relación que hay entre estos diferentes términos, diferentes medidas y de la nomenclatura de un engrane. Nos están pidiendo que obtengamos la relación de engrane, paso circular, paso base y diámetros de paso, los radios de paso, distancia entre centros, cabeza, raíz, profundidad total, holgura, diámetros exteriores y relación de contacto de un engrane con estos parámetros dados. Y luego, segundo, si se incrementa la distancia de los centros un 2%, ¿cuál va a ser el nuevo ángulo de presión y el incremento del juego entre los dientes? Entonces vamos a ir paso a paso. Y aquí empezamos con una suposición. Las formas de los dientes van a ser de forma involuta de profundidad total AGMA estándar. Es que vamos a asumir que estos engranes son estandarizados. Entonces empezamos analizando la relación. La relación del engrane es igual al número de dientes del engranaje dividido para el número de dientes del piñón. Entonces tenemos 37 dividido para 19. Esto es igual a 1.947. Esta va a ser nuestra relación del engrane. El paso circular viene definida por esta ecuación de aquí. Nosotros conocemos ya este paso, por lo cual decimos que el paso círculo es igual a pi dividido para el paso diametral. Esto es igual a pi dividido para 6, que es un valor que ya nos dieron, y esto va a ser igual a 0.524 pulgadas. Ahora, el paso de base medido en el círculo de base es igual a esto de aquí, que nos interesa hallar. Por lo tanto, este paso de base es igual a PC por el coseno de phi, el cual tenemos aquí. Nos están dando esto, así que como ya tenemos ese valor, va a ser 0.524
524 por coseno de 20 grados. Eso va a ser igual a 0.492 pulgadas. Ahora vamos a calcular los diámetros y radios de paso de este piñón. Estos diámetros de paso, el diámetro de paso va a ser igual al número de dientes, el diámetro es igual al número de dientes dividido para el paso. Entonces, si es que nosotros tenemos el diámetro del piñón, es igual al número de dientes del piñón dividido para el paso de este paso diametral. Eso es igual a 19 dividido para 6, que ya nos dan. Esto es igual a 3.167 pulgadas. Ahora vamos a determinar el diámetro del engrane. Esto es igual al número de dientes del engrane dividido para el paso diametral, que es igual a 6. Entonces 37 dividido para 6, eso es igual a 6.167 pulgadas. Y eso lo traducimos a los radios de paso, que es igual a la mitad, ¿no? El radio de paso del piñón es igual al diámetro de paso del piñón dividido para 2, ¿no? Es igual a 1.583 pulgadas. Y ahora el radio de paso del engrane es igual al diámetro del engrane dividido para 2, que esto es igual a 6.167 pulgadas dividido para 2, lo cual es igual a 3.083 pulgadas. Okay. Ahora ya encontramos ya el paso circular, el paso base, los diámetros de paso y los radios de paso. Ahora vamos a calcular la distancia que hay entre los centros. Ya que, debido a que conocemos nosotros que cuando tenemos dos engranes, estos se conectan así, ¿no? Se conectan ahí. Entonces, si es que nosotros queremos calcular la distancia que hay entre los dos ejes, la distancia es igual a esto de aquí. Entonces, esto no es nada más que la suma entre el radio de un engrane más el radio del otro. Entonces, si es que nosotros queremos calcular la distancia entre centros, va a ser igual a la suma de los radios, es decir, el radio del piñón más el radio del engrane. Es igual a 1.583 más 3.083 pulgadas, lo cual es igual a 4.667 pulgadas. Esta va a ser la distancia que requiero entre los centros. La cabeza y la raíz la vamos a encontrar como A igual esto no vamos a calcular ahora.
El tamaño de la cabeza o del adendum es igual a 1.0 dividido para este paso diametral. Y eso va a ser igual a 0.167 pulgadas. Pues 1 dividido para 6. Si es que tenemos, para el dedendum va a ser igual a 1.25 dividido para el paso diametral. Y eso va a ser igual a 0.208 pulgadas. Con eso tenemos nuestro adendum o la cabeza y nuestro dedendum o la raíz. Entonces, como hemos hablado en ocasiones anteriores, la profundidad total o la altura total va a ser igual a la cabeza más la raíz, es decir, 0.167 más 0.208. Es igual a 0.375 pulgadas. Esa va a ser la altura total del diente. La holgura va a ser igual a la diferencia entre la raíz y la cabeza. Esta holgura C, o el claro, va a ser B menos A, que es igual a 0.208 menos 0.167, que es igual a 0.042 pulgadas. Y aquí y aquí por último vamos a calcular cuál es la relación de contacto. Y esto vamos a hacerlo con esta ecuación de aquí, que es de la longitud de contacto que hemos visto, que vimos anteriormente. Entonces Z es igual a la raíz de RP más AP cuadrado. RP es igual a 1.583 más 0.167, todo eso al cuadrado, menos, no voy a anotarlo acá. Vamos a mover esto más arriba. Aquí hay espacio. Vamos a ir calculando esto por parte. Z es igual a la raíz de esto de aquí. Vamos a calcular primero este de aquí. RP más AP al cuadrado. RP más AP al cuadrado es igual a RP 1.583 más 0.167 al cuadrado menos RP, que es 1.583 coseno de 20, también al cuadrado. Más raíz de esto de acá. Raíz de 3.083 más 0.167 al cuadrado menos 3.083 coseno de 20 al cuadrado. Ponerlo acá.
Y esto menos C, que es igual a 4.667 seno de 20. Que yo sumo todo esto, hago esta operación, me da 0.798 pulgadas. Y por último, quiero encontrar el módulo. El módulo de este aquí es igual a Z, que es el número de dientes, dividido para el paso de base. El número de dientes, esta velocidad,